Gianni Versace salió de su mansión una mañana soleada de julio, vestido de lujo, rodeado de silencio, convencido de que el mundo que había construido lo protegía. Dos impactos lo detuvieron en seco. No hubo persecución, no hubo caos, solo precisión. Pero este no fue un desvivimiento cualquiera. Fue una ejecución a plena luz del día, frente a un templo de lujo, con testigos invisibles y un mensaje que nadie se atrevió a descifrar completo. Porque cuando el poder ejecuta a uno de los suyos, no lo hace por odio, lo hace por equilibrio, por silencio, por control. Y lo que ocurrió aquella mañana en Miami no fue solo el fin de Gianni Versace, fue una grieta que dejó ver el lado más oscuro del glamour. El desvivimiento de Gianni Versace fue presentado al mundo como una tragedia inesperada, un acto de brutalidad aislado cometido por un hombre perturbado. Pero esa versión siempre sonó demasiado ordenada, demasiado rápida, demasiado cómoda para un crimen ocurrido en el corazón del poder estético y económico. Cuando la historia oficial llega tan pronto, suele ser porque alguien quiere cerrar la puerta antes de que mires dentro. Versace no era solo un diseñador famoso, era un nodo de influencia. Vestía a celebridades, pero también a figuras políticas, aristócratas, magnates y herederos de viejas fortunas. Su cercanía con la élite lo colocaba en una posición privilegiada y peligrosa, porque en ese nivel, el acceso es poder, y el poder siempre genera enemigos silenciosos. El mundo del lujo funciona como una máscara perfecta. Todo brilla, todo seduce, todo distrae. El exceso no es casual, sirve para que nadie mire lo que ocurre detrás. Y detrás del glamour existen códigos no escritos, pactos implícitos y castigos ejemplares. El líquido hemático, cuando aparece, no es error, es advertencia. El desvivimiento ocurrió frente a la mansión de Versace, un lugar que no era solo una casa, sino un símbolo. Arquitectura monumental, mármol blanco, puertas imponentes. Un escenario perfecto para ser visto. En el lenguaje del poder, el lugar del crimen es parte del mensaje. Y este mensaje fue público, elegante y brutal. La rapidez con la que se señaló a un culpable, la velocidad con la que se cerraron líneas de investigación y el silencio posterior de ciertos círculos levantaron sospechas desde el inicio. No porque no existiera un desvividor, sino porque el contexto parecía cuidadosamente encapsulado, como si solo se permitiera ver una parte de la verdad. En los crímenes de élite, lo importante no es quién dispara, sino quien autoriza el silencio. Porque hay decesos que generan escándalo, y otras que generan control. El desvivimiento de Versace pertenece a la segunda categoría. Un crimen que sacudió al mundo, pero que nunca terminó de explicarse. A lo largo de la historia, las élites han utilizado el ritual como forma de poder. No rituales visibles, sino rituales sociales, ejecuciones simbólicas, sacrificios públicos, caídas ejemplares. El deceso de un símbolo reafirma el orden. Y Versace, con todo su peso cultural, era un símbolo demasiado grande para caer por azar. El desvividor fue presentado como un lobo solitario, pero incluso los lobos solitarios cazan dentro de un ecosistema. Sus movimientos, sus elecciones y sus víctimas siguen patrones. Y cuando esos patrones coinciden con estructuras de poder, la historia deja de ser simple crimen para convertirse en lenguaje oculto. Este caso no solo habla de moda, fama o brutalidad. Habla de identidad, de apropiación, de espejos rotos entre victimario y víctima. Habla de una obsesión que va más allá del fanatismo y se acerca peligrosamente a lo ritual. Como si desvivir fuera una forma de ocupar el lugar del otro. Hoy, en Rumbo al Pasado, no vamos a repetir la versión cómoda. Vamos a mirar donde incomoda. Vamos a analizar el desvivimiento de Gianni Versace como lo que pudo haber sido, un delito de alto glamour, con ecos de culto, élite y poder invisible, donde nada ocurrió por casualidad. Pero antes de comenzar con esta historia, no olvides de suscribirte al canal y de activar las notificaciones que te avisarán de nuestras actualizaciones. Gianni Versace no fue simplemente un creador de ropa, fue un arquitecto de símbolos.
En un mundo donde la imagen construye jerarquías invisibles, Versace entendió antes que nadie que la moda podía funcionar como lenguaje de poder. Cada prenda, cada color y cada exceso estaban diseñados para provocar sumisión, deseo y respeto. El vestir Versace no era para verse bien, era pertenecer. Desde sus primeros años, Versace demostró una obsesión clara por el impacto psicológico de la estética. No buscaba elegancia discreta, sino dominación visual. Oro, negro, líneas duras, referencias mitológicas. Su estilo no pedía permiso, se imponía. Y esa capacidad de imponer una narrativa visual lo convirtió en una figura peligrosa dentro de los círculos donde el poder se disputa sin palabras. Su círculo social iba mucho más allá de celebridades y artistas. Versace se movía entre magnates financieros, aristócratas europeos, figuras políticas y herederos de fortunas antiguas. Personas que no necesitaban fama, porque ya tenían poder. En ese nivel, la confianza es moneda de cambio y la información es arma. Estar cerca significaba ver cosas que no estaban hechas para ser vistas. Las mansiones de Gianni no eran simples residencias. Eran espacios ritualizados. Arquitectura monumental, mármol blanco, referencias clásicas, simetría obsesiva. Lugares diseñados para impresionar, pero también para delimitar jerarquías. En la élite, el espacio habla. Y el espacio de Versace decía claramente, aquí no entra cualquiera, y quien entra, queda marcado. El uso constante de la medusa como emblema no fue una decisión estética inocente. En la mitología, Medusa representa el castigo, la advertencia y el poder paralizante de la mirada. Mirarla es fallecer. Usarla es decir, yo controlo lo que ves. Versace entendía el lenguaje del mito y lo utilizaba como escudo simbólico en un mundo donde los símbolos pesan más que las leyes. Con el tiempo, Versace dejó de ser solo un diseñador exitoso y se convirtió en un símbolo cultural. Su nombre representaba exceso, transgresión, libertad erótica, ruptura de normas. Y cuando alguien encarna demasiado bien un símbolo, deja de ser individuo para convertirse en pieza dentro de un tablero mayor. Las piezas, en los juegos de poder, son reemplazables. En la alta sociedad existe una regla silenciosa. Puede ser excéntrico, provocador, incluso escandaloso, siempre y cuando no rompas el equilibrio. Versace caminaba constantemente sobre esa línea. Sabía demasiado, veía demasiado, y su cercanía con ciertos círculos lo colocaba en una posición ambigua, indispensable y prescindible al mismo tiempo. La moda de Gianni celebraba el cuerpo, el deseo y la identidad sin culpa. Eso, para ciertos sectores conservadores del poder, no era solo provocación artística, era amenaza ideológica. El control del cuerpo y del deseo siempre ha sido una herramienta de dominación, y Versace liberaba a ambos con lujo y visibilidad. Cuando una figura concentra dinero, influencia cultural y acceso a información sensible, se convierte en un punto de tensión. No necesita cometer un error. Basta con existir. Basta con saber. En ese contexto, la pregunta nunca es qué hizo mal, sino en qué momento dejó de ser conveniente. Entender quién fue Gianni Versace es fundamental para entender su deceso, porque no fue desvivido solo un hombre, sino un símbolo demasiado grande, uno que ya no podía ser controlado únicamente con contratos, silencios o acuerdos privados. Y cuando el poder no puede controlar, elimina. El desvividor de Gianni Versace fue presentado al público como un hombre perturbado, impulsivo, un desequilibrado que actuó por obsesión. Pero esa explicación, aunque cómoda, nunca logró encajar del todo. La obsesión explica la fascinación, pero no explica la precisión. No explica la elección del momento, del lugar ni la frialdad del acto. Este crimen no fue una explosión emocional, fue una decisión sostenida. Antes de llegar a Versace, el desvividor ya había desvivido, y lo hizo siguiendo un patrón inquietante. Sus víctimas no eran completamente aleatorias. Todas compartían elementos simbólicos, estatus, visibilidad, conexión con una identidad que el desvividor parecía desear o rechazar al mismo tiempo. En criminología, cuando el victimario selecciona, no descarga brutalidad, construye narrativa. El verdugo no atacaba en la oscuridad ni en espacios ocultos. Elegía la luz, la exposición, el riesgo.
Eso rompe con la lógica del miedo. Quien desvive a plena luz del día no busca escapar, busca ser visto. Busca que el acto exista más allá de la víctima. Busca que el delito se convierta en mensaje. Uno de los rasgos más perturbadores fue su tendencia a imitar. Vestía como sus víctimas, hablaba como ellas, buscaba reflejar su estilo de vida. Este fenómeno no es simple admiración. En psicología profunda, la imitación extrema es una forma de apropiación de identidad. El ejecutor no quería solo eliminar, quería ocupar. En muchas culturas antiguas, desvivir al símbolo significaba absorber su poder. El acto brutal no era solo destrucción, sino transformación. El agresor de Versace parecía actuar bajo esa misma lógica primitiva. Cada víctima era un peldaño hacia una identidad más grande, más visible, más real a sus propios ojos. La elección final de Gianni Versace no fue casual. No fue la víctima más accesible. Fue la más simbólica. El perpetrador esperó, observó rutinas, estudió movimientos, no improvisó. Y esa paciencia indica algo fundamental. Este delito no buscaba satisfacción inmediata, sino culminación. La escena del desvivimiento carece de pánico. 2 impactos certeros, sin vacilación, sin exceso. En criminología ritual, la economía de movimiento suele asociarse a una idea clara del propósito. El atacante no estaba desbordado emocionalmente, estaba convencido. El elemento de fuego, el acercamiento, la retirada, todo indica control. Y el control no nace del caos mental, sino de una estructura interna rígida. Cuando se insiste tanto en catalogar a un ejecutor como loco, suele ser porque pensaba demasiado claro. Tras el hecho, el silencio fue inmediato. El perpetrador desapareció, pero su figura fue rápidamente reducida a una caricatura, un monstruo individual, aislado, sin contexto. Esa simplificación funciona como anestesia social. Evita preguntas incómodas. Evita conexiones. La pregunta clave no es si el ejecutor estaba obsesionado con Versace. La pregunta real es, ¿por qué esa obsesión fue permitida, ignorada o invisible hasta el momento exacto en que cumplió su función? Porque en los delitos de élite, incluso el victimario puede ser solo una pieza más. La escena donde Gianni Versace fue ejecutado no fue un punto cualquiera en el mapa. Fue un lugar cuidadosamente expuesto, visible, casi ceremonial. La escalinata de su mansión funcionaba como un umbral entre lo privado y lo público, entre el mundo íntimo del poder y el escenario donde ese poder se exhibe. En los crímenes ritualizados, el espacio es parte del lenguaje. Versace fue atacado a plena luz del día, cuando el sol elimina las sombras y todo puede ser observado. Esa decisión rompe con la lógica del crimen impulsivo. Ejecutar de día es desafiar al orden social, es declarar que no se teme a la mirada colectiva. Es convertir el ataque en un acto escénico, no en una huida. Los impactos fueron dirigidos a la cabeza, no al torso, no al corazón. En múltiples tradiciones simbólicas, la cabeza representa la identidad, el estatus y la conciencia. Atacar ahí no es solo liquidar un cuerpo, es aniquilar un símbolo. Es borrar una figura que ocupaba demasiado espacio en el imaginario colectivo. La precisión del acto es perturbadora. 2 impactos, sin exceso, sin descontrol. En rituales antiguos, la economía de gestos es señal de intención clara. Cada movimiento tiene sentido. Cada segundo está medido. Esta ejecución no buscaba descargar brutalidad, sino consumar un acto. El mármol blanco de la escalinata manchado de líquido vital creó un contraste brutal. Blanco y rojo, pureza y ruptura. En simbología ritual, el contraste extremo sirve para fijar la imagen en la memoria. Y esta imagen fue reproducida millones de veces en medios de todo el mundo. El mensaje no fue privado, fue global. El ejecutor no huyó de inmediato en pánico. Caminó. Ese detalle es clave. Caminar después de ejecutar indica dominio de la escena, ausencia de urgencia. Como si el acto ya estuviera terminado incluso antes de ejecutarse. Como si el objetivo no fuera escapar, sino cerrar un ciclo. Los testigos fueron involuntarios, pero necesarios. En los rituales, siempre hay observadores,
incluso si no comprenden lo que presencian. La sociedad entera se convirtió en testigo del delito, aunque solo entendiera la superficie. El impacto visual fue parte del diseño. La cobertura mediática transformó el lugar en un altar moderno. Flores, cámaras, cintas, fotografías. La escena dejó de ser solo un punto de brutalidad y se convirtió en un símbolo permanente. El delito fue repetido, reinterpretado y consumido. Esa repetición refuerza su carga ritual. Nada en la escena sugiere improvisación. Todo apunta a una ejecución pensada para ser recordada. En criminología simbólica, cuando el acto se diseña para permanecer en la memoria colectiva, hablamos de crimen signo, no de crimen evento. La escena del desvivimiento de Gianni Versace no fue solo el lugar donde falleció un hombre. Fue el escenario donde se comunicó un mensaje silencioso. Incluso en el corazón de lujo, nadie está fuera del alcance. El ritual no necesitaba palabras. La imagen lo dijo todo. Las élites no operan como organizaciones visibles. No tienen logotipos, no publican manifiestos y rara vez dejan rastros directos. Funcionan como cultos sociales, estructuras cerradas donde el acceso se gana por lealtad, discreción y utilidad. En estos círculos, el silencio no es una virtud moral, es una moneda de cambio. A diferencia de los cultos tradicionales, el culto de la élite no necesita rituales públicos. Sus ceremonias son cenas privadas, acuerdos informales, favores cruzados y omisiones estratégicas. El verdadero rito no es lo que se hace, sino lo que se calla. Y quien no entiende esta regla, queda fuera o desaparece del tablero. Gianni Versace se movía dentro de estos círculos con naturalidad. Tenía acceso, prestigio y valor simbólico, pero también conocía demasiado. En sistemas cerrados, el conocimiento es peligroso. Saber más de lo que te corresponde puede convertirte en un riesgo sistémico, incluso si nunca hablas. Cuando un miembro se vuelve incómodo, la élite rara vez actúa de forma directa. No necesita ensuciarse las manos. El castigo suele delegarse, diluirse o disfrazarse de tragedia individual. El sistema se protege manteniendo intacta su imagen. El escándalo se permite, la responsabilidad, no. Tras el acto de Versace, el silencio de ciertos sectores fue ensordecedor. Grandes nombres evitaron declaraciones profundas. Instituciones cerraron filas. Las preguntas incómodas se diluyeron rápidamente en una narrativa simplificada. El caso se resolvió, pero no se comprendió. En los cultos invisibles, la narrativa oficial es parte del ritual. No importa que sea completa, sino que sea suficiente para detener la curiosidad colectiva. Una historia clara, con un villano definido y un final cerrado, funciona como sello. Y una vez sellado el relato, todo lo demás se vuelve irrelevante. El desvividor fue reducido a una figura aislada, despojada de contexto. Así, cualquier conexión incómoda se volvió innecesaria. No hubo necesidad de explorar redes, influencias o omisiones. El sistema respiró tranquilo. El orden se restableció. Pero los cultos no se sostienen solo con silencio, se sostienen con ejemplos. La caída pública de una figura poderosa envía un mensaje claro a los demás miembros: nadie es intocable. El castigo no necesita repetirse muchas veces. Basta con que sea visible una sola vez. El desvivimiento de Versace funcionó como advertencia simbólica, no dirigida al público, sino a quienes sabían leer el lenguaje del poder. Un recordatorio de que el glamour no protege, la fama no blinda y el talento no garantiza permanencia cuando se rompe el equilibrio interno. Así operan los cultos invisibles de la élite: no reclutan, seleccionan, no castigan abiertamente, corrigen. Y cuando alguien deja de encajar, el sistema no duda. El silencio posterior no es olvido, es confirmación de que el ritual se completó. Tras el desvivimiento de Gianni Versace, el proceso de silenciamiento comenzó casi de inmediato. No fue abrupto ni brutal, fue meticuloso y administrativo. Las investigaciones se cerraron con rapidez, las líneas incómodas se descartaron y la historia oficial se solidificó como un bloque inamovible. En los crímenes de élite, el silencio no se impone, se organiza. El ejecutor fue convertido en el centro absoluto del relato.
Todo debía girar en torno a su psicología, su infancia, su desequilibrio. Ese enfoque no es casual. Cuando toda la atención se concentra en un individuo, el sistema que lo rodea desaparece del encuadre. El contexto se diluye. Las preguntas estructurales dejan de hacerse. Los archivos se cerraron, los documentos quedaron fragmentados y las coincidencias se trataron como anécdotas irrelevantes. En este tipo de casos, la verdad no se niega, se dispersa. Se rompe en piezas tan pequeñas que resulta imposible reconstruirlas sin parecer conspiranoico. Esa es una técnica clásica del poder. El legado de Versace fue cuidadosamente preservado, pero también neutralizado. Su imagen se transformó en marca, en producto, en recuerdo estético. El hombre desapareció detrás del logo. Cuando una figura fallece de forma brutal, el sistema se encarga de convertirla en algo seguro, consumible y desprovisto de aristas incómodas. El mensaje no estaba dirigido al público general. Estaba destinado a quienes entendían el lenguaje del poder, a quienes sabían leer entre líneas. El fallecimiento de un símbolo tan visible funciona como recordatorio interno. El talento no protege, la fama no blinda y el acceso puede convertirse en condena. En la historia de las élites, los sacrificios simbólicos cumplen una función esencial: restaurar el equilibrio. Cuando alguien concentra demasiada influencia o rompe reglas no escritas, el sistema responde. No siempre de forma directa, pero siempre de manera ejemplar. El castigo no necesita repetirse muchas veces, basta con que se recuerde. El desvivimiento de Versace se convirtió en una referencia silenciosa, un punto de comparación, un antes y después no declarado. En ciertos círculos, ese tipo de eventos no se discuten abiertamente. Se mencionan con miradas, con cambios de tema, con decisiones repentinas. El miedo nunca se verbaliza, se administra. Para el público, la historia terminó con una explicación cerrada. Para la élite, la historia nunca terminó. Simplemente quedó archivada como advertencia. Porque en los sistemas de poder, lo importante no es la justicia, sino la estabilidad. Y la estabilidad, a veces, exige sacrificios. El legado de Gianni Versace sigue vivo en la moda, en la estética y en la cultura popular. Pero su deceso permanece como una sombra. Una grieta que recuerda que el glamour no es solo brillo, sino también control. Y que detrás de cada imperio estético existe una red que decide cuánto puede crecer y cuándo debe caer. Este caso no nos deja una respuesta clara, pero sí una enseñanza inquietante. En los niveles más altos del poder, la verdad no importa tanto como el mensaje. Y el mensaje del caso de Gianni Versace fue claro para quien supo leerlo. Nadie es indispensable cuando el sistema decide cerrarte la puerta. Gianni Versace no falleció solo como diseñador, trascendió como símbolo. En el mundo del poder real, el lujo no protege, la fama no blinda y el talento no garantiza inmunidad. Cuando alguien concentra demasiada influencia, demasiado conocimiento o demasiada libertad, el sistema responde. No siempre con ruido, a veces con una ejecución silenciosa y perfectamente explicable. Este no fue solo un delito pasional ni el acto aislado de un ejecutor perturbado. Fue un deceso que cerró puertas, acomodó silencios y restauró equilibrios invisibles. Porque en los niveles más altos, la justicia no es el objetivo, la estabilidad lo es. La ejecución de Gianni Versace nos recuerda una verdad incómoda. El glamour puede ser una máscara, el éxito puede ser una jaula, y el poder siempre cobra. Si quieres seguir explorando las historias donde el lujo se cruza con el crimen, donde la élite guarda silencio, y donde el pasado esconde verdades incómodas, suscríbete a Rumbo al Pasado. Aquí no contamos historias bonitas, contamos las que el poder quiso enterrar.